Bueno, hermanos, el mensaje que tengo hoy para ustedes de parte de Dios es un mensaje muy importante. A mí me gusta, ¿no? Compartir la palabra de Dios en diferentes lugares y me he propuesto de que este mensaje yo creo que es uno de los más importantes, por eso siempre trato de traer este mensaje primero. Así que si tienen algún lápiz, un papel y quieren anotar ciertas cosas, porque vamos a ir mucho a la palabra de Dios, el espíritu de profecía, y van a ver otros datos interesantes que quizás les pueda interesar. Le puse el tema de esta mañana, En busca del arca perdida. Y suena ¿no? Un título un poco interesante, ¿no? Porque realmente es eso lo que vamos a buscar esta mañana. El arca que se ha perdido, y vamos a ver por qué es tan interesante. Bueno, si hablamos del punto de vista, ¿no? Que está proyectando esta imagen, muchos saben que siempre ha sido la incógnita, ¿no? Y la curiosidad de saber dónde quedó el arca de Noé, ¿no? Muchos dicen que inclusive el adventista arqueólogo amateur Ron Wyatt, él encontró esto lo que pueden ver acá en Turquía, en las montañas de Ararat, e inclusive el gobierno turco tuvo una reunión ahí con un montón de prensa y un montón de gente y estaba Ron Wyatt, porque oficialmente declararon que esta era el arca de Noé que había quedado en las montañas de Ararat. Y aunque el tema es muy debatido, si usted está más interesado puede buscar más. Y es bastante interesante, ¿no? Lo que él descubrió y el diseño de este descubrimiento, etcétera, y cómo la prensa y el gobierno turco lo han dedicado oficialmente. Pero siempre ha estado en la incógnita, ¿no? De que el arca de Noé, ¿dónde habrá quedado? Nosotros vamos a buscar un arca, el arca que se perdió. Pero obviamente vamos a hacer algo más espiritual, ¿no? Ahora, voy a contar una analogía. Y si pasamos a la próxima imagen también, que es bastante parecida. Supongamos que vamos a mandar a 2 exploradores, ¿no? Que vayan al Medio Oriente, allá a las montañas de Turquía, en el monte Ararat, a que busquen, ¿no? Este artefacto que se ha perdido. Pero entonces supongamos que a uno lo preparamos meses y meses de anticipación, ¿no? Le damos clases de arqueología, le damos toda la información antigua, de los escritos antiguos y un montón de información, ¿no? Además de eso le damos herramientas, le damos una mochila con un montón de herramientas y cosas que usan los exploradores y tecnología moderna, ¿no? Como GPS, etcétera. Entonces al otro explorador, a última hora, en el último momento, le decimos: te quiero mandar a Ararat para que busques este artefacto perdido y bueno, que te vaya bien, suerte, ¿no? Y nada más. Entonces, ¿quién piensan que tendrá más posibilidad de encontrar o de ser satisfactoria su misión? Obviamente el más preparado, ¿no? Ahora, eso no garantiza que este personaje lo encuentre, pero lo deja bastante preparado para la misión. Ahora, tampoco podemos decir que nuestro otro participante tiene 0% de posibilidades de encontrarlo, porque quién sabe, ¿no? Probablemente, ¿no? De alguna forma, quizá lo encuentre, pero las probabilidades son mucho más altas en el que nosotros preparamos, ¿no? Ahora, tengan esta analogía en mente, porque esto tiene que ver todo con todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a ver qué clase de arca estamos buscando. Por favor, la próxima. No sé si alcanzan a ver, puse unos textos, si no lo pueden buscar en la Biblia. Génesis 7.1, vamos a leer unos par de versículos bíblicos y después vamos a ver también un par de citas del Espíritu de Profecía. Por ejemplo, fíjense que dice en Génesis 7.1, dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Fíjense bien, ¿no? El lenguaje que usa este versículo. Le dice a Noé: entra
al arca con toda tu familia. Próximo versículo, por favor, la próxima imagen. También en Hebreos, hablando de lo mismo, Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe Noé condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Así que van a encontrar alguna relación en estos versículos con respecto a al arca perdida. Vamos a la próxima cita, que es una cita del Espíritu y Profecía de historia de los patriarcas y profetas, obviamente no hablando de Noé. Fíjense lo que dice. Dice, Dios mandó a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1, como habíamos leído recién. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! ¿Han encontrado una relación ya con estos versículos y esta cita? La próxima, por favor. Una cita más que esta me pareció bastante interesante y quizá con esta ya empecemos a ver de qué estamos hablando. También en Patriarcas y Profetas, el Espíritu y Profecía dice algo bien interesante. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un barco para que pudiese flotar en el agua, pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. Qué interesante, ¿no? Hablando del arca de Noé, dice que Dios fue el diseñador y Noé la construyó, pero dice que se parecía más a una casa. La próxima, por favor. Entonces, con lo que acabamos de leer el Espíritu y Profecía, y con estas dos citas, el Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia. En Hebreos dice, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. ¿De qué estamos hablando, hermanos, acá? ¿Cuál es ese arca que se ha perdido? Según las pistas que hemos visto en la palabra de Dios y el Espíritu y Profecía, ¿cuál es el lugar que Dios instituyó para que la familia adore a Dios? Es más, ¿cuál es ese arca perdida del cual depende la salvación de nuestras familias? ¿Alguien dijo la iglesia? ¿Alguien dijo Jesús? ¿Alguien dijo el hogar? Próximo. En este mensaje va a estar desarrollado en tres puntos. Primero, la respuesta correcta a la pregunta que acabo de hacer, ¿no? Bíblicamente correcto, ¿cuál es el mensaje bíblicamente correcto? En la segunda parte vamos a hablar de un peligro sutil, un peligro muy sigiloso, que es obviamente bien peligroso, y al final vamos a tener una breve síntesis de todo lo que hemos visto. Así que próxima, por favor. Hermanos, nada más y nada menos, el arca que se ha perdido, el arca que Dios instituyó para que nuestra familia se salve, es el culto familiar, hermanos. Y vamos a desarrollar el tema y vamos a ver por qué esta es la respuesta. La siguiente, por favor. Vamos a leer una cita del Espíritu y Profecía, esta vez en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 193. Fíjense lo que dice. La casa es el santuario para la familia. Ya directamente en la primera oración, ahí lo dice resumido. Y la cámara o el huerto, el lugar más retirado para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. La próxima. Fíjense, hermanos, esta cita nos está diciendo que hay tres aspectos con respecto a la adoración a Dios. Dice, la casa es el santuario ¿para quién? Para la familia. Ahora sigue diciendo, el huerto o el lugar más retirado para el culto individual. Obviamente, ¿no? Haciendo alusión, por ejemplo, a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús iba a lugares retirados y tenía su comunión en privado? Es más, Él mismo enseñó que tu oración y tu culto sea en privado con Dios, ¿no? Y Dios que te ve en privado te va a recompensar en público. Dice, pero la iglesia es el santuario para la congregación. Entonces, este mensaje, hermanos, aunque está un poquito más enfocado en la familia, pero tiene que ver con la familia, con la persona individual y con la iglesia. O sea que nadie acá queda excluido de este mensaje.
Porque algunos pueden decir, bueno, pero yo no tengo familia, o mis hijos ya están grandes y no viven conmigo, etcétera. Pero en realidad este tema es para todos, para los padres de familia, para las personas que solamente viven con su pareja en su casa, y al mismo tiempo para la congregación como la iglesia. Siguiente, por favor. Así que vamos a empezar a desarrollar el tema yendo a Deuteronomio 6. Si ustedes saben un poco, el hogar judío enseña a sus hijos desde muy temprano, gracias hermano, desde muy temprano lo que se conoce como la Shema. La Shema es que lo que está basado básicamente, y todo niño judío se sabe de memoria, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Jesús dijo eso mismo cuando estaba resumiendo la ley. Pero fíjense lo que dice el versículo, empezando en el versículo 2 de Deuteronomio 6, dice: a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mandé, tú, tu hijo, el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Entonces Jehová está empezando a dar un mandato acá, que nosotros guardemos todas las enseñanzas, básicamente podemos decir todas las enseñanzas bíblicas que se nos han dado, y se las enseñemos y que las guardemos y se las enseñemos a nuestros hijos, e inclusive dice a los hijos de tus hijos. Y dice, ¿cuántos días? Todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Dice, ahora fíjense, esta es la famosa Shema. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Básicamente la enseñanza en Deuteronomio 6 es que nosotros tenemos el deber de enseñar las enseñanzas bíblicas a nuestros hijos, pero no solamente una vez a la semana, sino todos los días de nuestras vidas. Y es más, dice cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando estés en el camino, cuando estés de viaje. O sea, la enseñanza bíblica tendría que ser compartida en la familia todo el tiempo. Básicamente está hablando de un estilo de vida, hermanos. Un estilo de vida. Próxima, por favor. Ahora, fíjense lo que dice el Espíritu Profecía con respecto a esto. Joya de los Testimonios 3, página 91. Si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser casa de oración, es ahora. Predominan la incredulidad y el escepticismo, abunda la inmoralidad, la corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en las vidas de los hombres. Cautivas del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia, no honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y temerle. Nosotros sabemos que el Espíritu Profecía se caracteriza por no dar vueltas, ¿no? El mensaje es directo y es cortante, ¿no? Nosotros, hermanos, vivimos, ¿se acuerdan cuando cayó el diluvio? No fue una lluvia cualquiera, ¿no? Fue algo sin precedentes, y es más, que nunca hubo algo así. Hermanos, nosotros vivimos en una época como el Espíritu Profecía. Si el Espíritu Profecía decía eso en los tiempos de hace ciento y algo de años atrás, ¿cómo será ahora? ¿Habrá maldad hoy? Hermanos, vivimos en una época donde la maldad es extrema, y eso lo podemos comprobar solamente viendo las noticias. Todos los días es algo peor, cada vez más muertos, cada vez más ataques terroristas, cada vez más gente perdiendo el amor el uno al otro, más ataques en las calles, etcétera. Cada vez hay más engaños, inclusive no solamente engaños ahí afuera, sino que, hermanos, usted bien puede saber de que están entrando engaños en nuestro mismo pueblo, hermano. No solamente eso, vivimos en una época donde los jóvenes tienen tanta distracción como nunca antes. Yo me acuerdo que cuando era chico, llegaba de la escuela a la tarde y lo único que me quedaba de hacer era salir afuera con mis amigos y jugar afuera, subirme a un árbol, jugar a la pelota, quizá leer un libro, etcétera. Pero ahora los chicos tienen tanta distracción con los celulares, con las tabletas, con la computadora, con internet, que básicamente el chico de hoy casi no piensa.
no tiene tiempo para sentarse y mirar por la ventana y mirar a los árboles y pensar y reflexionar en el día, en lo que hizo, y reflexionar en las enseñanzas de los padres, porque están todo el tiempo con su mente mirando algo en la mano o algo en la televisión. No tienen ese tiempo para pensar y reflexionar, para que las enseñanzas que han recibido se asenten en su mente, ¿no? Entonces, hermanos, de cualquier ámbito que queramos verlo, vivimos en un tiempo sin precedentes. No está cayendo una lluvia de maldad, una llovizna. Está cayendo un diluvio, hermanos, de maldad, un diluvio de engaños, un diluvio porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a usar todo lo que tenga a mano para que nadie se pueda salvar. Entonces, otra vez volviendo a la cita, sabiendo que vivimos en un tiempo así, que está cayendo un diluvio de maldad, dice, algunos no hacen el culto familiar. Hermanos, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Nosotros tenemos que construir un arca en nuestras casas para salvar a nuestra familia, donde la adoración a Dios se levante de día y de noche, como decía el versículo, donde las enseñanzas de Dios se compartan a nuestros hijos, y no solamente una vez a la semana, sino todos los días, porque hermanos, así como volvamos a la analogía que les dije recién, así como nosotros vamos a mandar a estos dos exploradores, nosotros en algún momento vamos a mandar a nuestros hijos al mundo. Y no porque yo le enseñe a mi hijo todos los días la palabra de Dios significa que él se va a salvar 100%, está asegurado, ¿no? Así como el explorador que lo instruí y le di todas las herramientas, no significa que él 100% encuentre el arca perdida. Pero, hermanos, va a haber muchas más probabilidades de que su hijo se mantenga en los caminos de Dios si usted construyó en su hijo y le instruyó y le enseñó y le dio todas las herramientas y toda la preparación posible. Y un poquito más de eso vamos a hablar adelante. Próxima, por favor. Ahora, vamos a leer unas citas adventistas. Por ejemplo, nosotros tenemos en la página de la Iglesia Adventista declaraciones oficiales, donde la Iglesia hace declaraciones, ¿no?, de ciertas enseñanzas y creencias. Esta declaración oficial está bajo el artículo La observancia del sábado. Próximo. Ustedes la pueden buscar después en internet. Desde su más tierna infancia los niños deberían ser enseñados a participar en el culto familiar para que el culto, ahora escuchen bien lo que voy a decir, para que el culto de la casa de Dios sea una extensión de una costumbre familiar. También desde la infancia debiera enseñarse a los niños la importancia de asistir a la iglesia, pues la verdadera observancia del sábado incluye la asistencia a la casa de Dios para adorar y estudiar la Biblia. ¿Ustedes captaron lo que dijo al principio? Fíjense, dice que debería a los niños enseñarse a tener un culto familiar, porque dice, para que el culto de la casa sea una extensión de una costumbre familiar. El culto de la casa de Dios, perdón, la iglesia, el culto de la iglesia tendría que ser una extensión del culto que usted hace en su casa todos los días. El culto que hace usted en su casa todos los días tendría que ser primordial y principal. Y la iglesia sería una extensión. Sería algo que se hace, inclusive ahí dice, ¿no?, que se incluye, ir a la iglesia se incluye en parte de la adoración a Dios, ¿no? Pero el culto principal tendría que ser la base y la iglesia sería una extensión de ese culto. Próxima, por favor. También nosotros, hay una página en la Iglesia Adventista que es bien conocida, que se llama Reavivamiento y Reforma, y bajo el artículo de importancia del culto familiar, que el artículo completamente está bueno, no tiene ningún desperdicio, si usted lo quiere leer lo puede buscar después. La próxima, por favor. Dice un pedazo de ese texto, dice, es el culto familiar el que hace que una casa sea un hogar cristiano. ¿Qué es lo que hace que un hogar cristiano sea cristiano? El culto familiar. Y después vamos a ver por qué estamos diciendo estas cosas. Cuando no hay culto familiar en una casa, por la mañana y por la tarde o la noche, la familia no es una familia cristiana. El culto familiar no es lo mismo que la comunión individual y tampoco debe reemplazarla, sino que es una renovación diaria del pacto de la familia, de servir a Dios sobre todas las cosas. En ese momento, reverente pero alegre, es que buscamos al Señor y a su Espíritu es derramado sobre la familia, produciendo entre sus miembros unidad, reavivamiento y un reavivamiento espiritual. El culto familiar no tendría que reemplazar a nuestro culto individual. Nosotros como personas individuales tendríamos que tener nuestro culto, y si tenemos familia tendríamos que tener un culto aparte para la familia entera. Pero
es característica de una familia cristiana adorar a Dios todos los días en su casa. Y la otra cita, por favor. Nosotros tenemos 28 creencias fundamentales. En la número 23, bajo matrimonio y familia, se nos dice que Dios bendice la familia y quiere que sus miembros se ayuden unos a otros hasta alcanzar completa madurez. Los padres deben educar a sus hijos para amar al Señor y obedecerle. Por su ejemplo y sus palabras tienen que enseñarles que Cristo disciplina con amor, siempre tierno y cariñoso, quien desea que se conviertan en miembros de su cuerpo, de la familia de Dios. Incrementar la unión familiar es uno de los cometidos del mensaje final del Evangelio. Y vamos a ver que la Biblia habla exactamente de eso. Dice, incrementar la unión familiar es uno de los cometidos del mensaje final del Evangelio. Así que, hermanos, ya hemos visto en diferentes artículos de nuestra iglesia que se promueve el culto familiar y cuál es la importancia. Además, hemos visto el mandato divino de Deuteronomio 6 de que esto mismo se tiene que hacer. Próxima, por favor. Entonces, en esta cita, en el Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 45, fíjense que dice que la eternidad sola pondrá en evidencia el bien verificado por estos cultos de familia. Así es como el hogar cristiano debe ser, una luz en el mundo. De él, mañana y noche, la oración debe elevarse hacia Dios como el humo del incienso. En recompensa, la misericordia y las bendiciones divinas descenderán como rocío matutino sobre los que le imploran. Padres y madres, cada mañana y cada noche, juntad vuestras hijas alrededor de y obviamente vuestros hijos, ¿no? Y elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores. Es obvia el consejo, hermanos. Todos los días nuestros hijos, especialmente si van a escuelas públicas, están expuestos, ¿no?, a diferentes enseñanzas y diferentes ambientes y diferentes situaciones que van totalmente en contra a las enseñanzas bíblicas. Entonces nosotros, hermanos, sabiendo, como acabamos de hablar, ¿no?, del diluvio de maldad que hay afuera, es más, y si más nuestros hijos van a escuelas públicas, donde son constantemente confrontados con enseñanzas totalmente en contra de la Biblia, hermanos, es mínimo y básico que nosotros contrarrestemos y contraataquemos a todo lo que nuestros hijos y nosotros mismos estamos expuestos todos los días enseñando y teniendo un culto familiar, hermanos. Esto es básico para una familia cristiana. Próxima, por favor. Ahora pasamos a la anteúltima parte. Pero viendo todo lo que hemos visto, ¿no?, hay un peligro sutil, un peligro muy sigiloso que lamentablemente muchos de nosotros hemos caído en ese peligro y realmente es un engaño y es muy peligroso, y ahora vamos a ver cuál es ese peligro. Para eso vamos a ver solamente 3 citas, creo que tengo, del Espíritu de Profecía. Próxima, por favor. Primero vamos a hacer un repaso a Deuteronomio 6. Fíjense que lo que acabamos de leer decía que enseñemos todas estas enseñanzas a nuestros hijos. ¿Cuántos días de nuestra vida? Ahí dice, enséñale a tus hijos y al hijo de tu hijo todos los sábados, todos los días. Y en el versículo 7, ¿qué dice? ¿Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la iglesia? No, estando en tu casa y al acostarte y cuando te levantes. Próxima. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ahora vamos a ver por qué. Fíjense. Por alguna razón, ser semejantes a Jesús 3:15. Dice, por alguna razón, a muchos padres les desagrada el dar instrucción religiosa a sus hijos y los dejan obtener de la escuela sabática el conocimiento que es su privilegio y deber impartir. Estos padres no cumplen con la responsabilidad que les ha sido impuesto, el dar a sus hijos una educación completa. Dios ordena hoy a su pueblo que críe a sus hijos en el nutrimiento y la admonición del Señor. La próxima, por favor. También consejos sobre la hora de la escuela sabática. Dice, muchos han eludido la responsabilidad de Dios que Dios les ha dado a los hombres y mujeres como padres y han cargado sobre el obrero de la escuela sabática y la influencia de la iglesia. Pero cada gente
tiene su obra, y los padres que descuidan su parte serán pesados en la balanza y hallados faltos. Una cita más. Hay padres y madres que anhelan trabajar en algún campo misionero, y eso es muy bueno, ¿no? Querer trabajar en el campo misionero. Hay muchos que son activos en su obra cristiana fuera de su hogar, mientras que sus propios hijos son extraños al Salvador y a su amor. Muchos padres confían al pastor o al maestro de la escuela sabática la obra de ganar a sus hijos para Cristo, pero al hacerlo descuidan su propia responsabilidad recibida de Dios. Es una obra que demanda un trabajo paciente y un esfuerzo diligente y perseverante que dura para toda la vida. Hermanos, ¿cuál es ese peligro, ese engaño que a veces nosotros muchas veces caemos? En querer dejar la educación espiritual de nuestros hijos encargados del maestro de escuela sabática, o del pastor, o de la iglesia. Cuando, hermanos, nosotros somos responsables de nuestros hijos y de la educación de ellos, especialmente la educación espiritual. Es negligencia dejar la educación espiritual de nuestros hijos a manos de otros. Nosotros somos los responsables y los únicos responsables de la educación espiritual de nuestros hijos, y a nadie después le podemos echar la culpa cuando nuestros hijos se pierden. A nadie nosotros le podemos decir fue culpa del hermano, fue culpa de la hermana, etcétera. Aunque los hermanos hayan hecho cosas malas, pero la base y el fundamento espiritual de nuestros hijos tiene que estar a responsabilidad de nosotros. Y lo mismo va para las personas que no tienen hijos o que ya los hijos son grandes. Lo mismo va para la vida espiritual personal o de la pareja. Nuestra vida espiritual no puede depender de un sábado a la mañana. Así no es como nutrimos una vida espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que estar alimentada diariamente con nuestra pareja, si vivimos con nuestros padres, si vivimos con nuestros abuelos. Tendría que ser algo diario y no una vez a la semana. La próxima, por favor. Así que, basado en todo lo que hemos visto, es un mensaje bastante personal, un mensaje bastante directo, un mensaje bastante fuerte, que yo creo que es muy importante, hermano. El arca que se ha perdido es ese culto familiar. Si yo haría la pregunta, como he hecho en algunos otros lugares, y no lo hagan, no levanten la mano ahora, por favor, pero si yo preguntara, hermanos, ¿cuántos de ustedes celebran el culto familiar en su casa? Se sorprenderían de cuántas pocas manos, si no es que ninguna, se levanta. Y hermanos, por lo que hemos visto a través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, es mínimo, básico e importantísimo de que cada día, si fuera posible a la mañana y a la noche, yo sé que muchos trabajamos, muchos llegamos tarde a la casa, salimos temprano, pero hermanos, pongámonos a pensar, ¿qué es más importante? ¿Ganar unos dólares extras más o ganar o tener seguridad de que hicimos todo lo posible para que nuestra familia esté cimentada en la palabra de Dios? Así que vamos a hacer un resumen, una breve síntesis de todo lo que hemos visto basado en algunos versículos. Primeramente, con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora, voy a hacer otra analogía, ¿no? Supongamos que una persona tiene dos mujeres, ¿no? Dios quiera que no fuera así, porque con una dicen que es suficiente, ¿no? Pero supongamos, ¿no?, que una persona tiene dos mujeres y no a escondidas, sino de verdad, un polígamo, ¿no? Entonces el hombre vive con una mujer 26 días a la semana, y con la esposa vive 4 días a la semana. Pero él le dice a la esposa que él ama más a ella que a la otra, aunque con ella vive solamente 4 días a la semana. ¿Ustedes le creerían a esa persona? Le digo, ¿sabes qué? Yo te amo más a ti, aunque solamente paso 4 días contigo, pero a la otra con la que paso 26 días no hagas caso, porque no siento nada por ella, solamente es algo pasajero. Pero una esposa podría...
¿Una esposa podría creer algo así? Obviamente no, ¿no? Ahora acá viene la comparación dura, pero real. Hermanos, ¿cuántos días nosotros estamos en la iglesia? En un mes. Algunos tienen culto durante la semana, ¿no? El miércoles, el martes, etcétera. Pero nosotros no estamos, bueno, algunas iglesias sí, están todo el sábado en la iglesia, ¿no? Muchas horas en la iglesia. Algunos nomás, ¿conocen a los adventistas 7-Eleven? ¿No? El séptimo día a las 11 de la mañana. Esa es la vida espiritual de algunos, el 7-Eleven, el adventista 7-Eleven que viene solamente el séptimo día a las 11 de la mañana a la iglesia y piensa que así usted puede acercarse a Dios y decirle, yo te amo más a ti que al mundo. Cuando pasamos 26 días en el mundo y durante esos 26 días no hay ningún tipo de comunión con Dios y venimos a la iglesia 4 días, y no 4 días enteros, sino un par de horas al día, y ¿puede Dios creernos a nosotros que le digamos, Señor, yo te amo más a ti que al mundo? Hermanos, esto es difícil y es duro, pero es real, hermanos, y este mensaje es urgente porque vivimos en los últimos tiempos. Y como vivimos en los últimos tiempos, es importante que nuestra vida espiritual empiece a crecer, hermanos, porque muchas profecías dicen que el pueblo de Dios en los últimos tiempos va a estar dormido, va a estar adormecido, va a estar bajo un estupor espiritual, hermanos, y ya sea el mensaje de las 10 vírgenes o cualquier otra profecía. Hermanos, lamentablemente muchos de nosotros estamos dormidos espiritualmente y es necesario que nos despertemos porque el tiempo se agota, las profecías se están cumpliendo, todo lo que tenga que ver con el papado, todo lo que tenga que ver con la ley dominical, todo lo que tenga que ver con la maldad en el mundo, todo lo que tenga que ver con los engaños en nuestro mismo pueblo, está acelerándose cada vez más, hermanos. Si nosotros no nos despertamos espiritualmente vamos a ser barridos porque así como el diluvio fue tremendo, el diluvio ya empezó, pero la parte más dura todavía está por venir, hermanos. Y cuando venga el engaño, un engaño tremendo, cuando venga la ley dominical, cuando venga la persecución, cuando venga la ridiculación a nuestras creencias, hermanos, ese diluvio va a caer y muchos vamos a ser barridos por la tormenta, hermanos. Muchos. El Espíritu Profecía lo dice, la Biblia misma lo dice. Tenemos que empezar a crecer espiritualmente, a fortalecernos a nosotros y a nuestra familia. Pobres niños, ustedes piensan que ellos pueden decir en su mente, no, yo voy a consagrarme a Dios espiritualmente. Muchos niños sí, ¿no? Pero ¿ustedes creen que los niños necesitan el apoyo de la familia y la instrucción del padre? Obviamente, así es la enseñanza bíblica. Hermanos, pobrecitos nuestros hijos, démosle lo que es necesario para que ellos pasen por el tiempo de prueba, hermanos, porque nadie de los que estamos acá, yo creo que quiere que su familia se pierda. ¿Para qué venimos a la iglesia entonces? ¿Para qué estamos acá? Si no queremos nuestra salvación. O solamente venimos a pasarla bien y a charlar y a volver a nuestras casas. Si estamos acá es porque queremos salvación, queremos una vida espiritual, queremos volver a ese estado preadánico, ¿no? A la restauración total de todo y vivir con Dios para siempre. Yo creo que ese es el deseo de cada uno de los que estamos acá. Y si tenemos familia, ese deseo es más fuerte para ellos inclusive. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros nos despertemos y reconozcamos que a veces que hemos estado dormidos espiritualmente. Y si usted está cumpliendo esta enseñanza bíblica, amén. Y este mensaje es para darle más fuerza y para seguir animándolo para que no se desanime y que siga adelante. Pero si usted se da cuenta que ha fallado en algunas de estas enseñanzas, hermanos, hagámoslo nuestra resolución del nuevo año. Mucha gente quiere bajar de peso, mucha gente quiere comprarse una televisión nueva, mucha gente quiere comprarse un auto nuevo, quiere renovar la sala de su casa, hermanos, cosas materiales. Hagamos una resolución espiritual. Decidamos que queremos salvar a nuestras familias, a nosotros mismos, hermanos. Vamos a sintetizar con unos 4 o 5 versículos. Primero, busquen en Salmo. Este versículo me encanta mucho. Fíjense lo que dice. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En la primera parte del versículo, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, acá está hablando de construcción. Algunos trabajan de construcción. Yo noté que el hermano dijo que él trabajaba plomería o algo así. Está hablando de construcción.
el arca tenía también que ver con la construcción. Y acá el versículo, el salmista nos dice que si Jehová no edifica la casa, en vano la construimos. O sea, cuando nosotros oramos juntos, hay un dicho que dice, la familia que ora junta, se mantiene junta, ¿no? Dice el dicho. Cuando oramos juntos, cuando leemos la Biblia juntos, cuando enseñamos a nuestros hijos o cuando aprendemos, estamos poniendo vigas en nuestras casas, estamos poniendo cimientos en nuestras casas, estamos poniendo esas vigas que Noé ponía en el arca para que resistan contra la tormenta. Estamos dando fundamentos sólidos a nuestras familias, hermanos. Cuando oramos juntos, cuando estudiamos, cuando leemos, cuando adoramos a Dios juntos, cuando cantamos juntos, hermanos. Cuando hacemos nuestro culto familiar, estamos poniendo el fundamento y las vigas que van a mantener nuestra casa firme espiritualmente. Pero si no es así, hermanos, si Dios no está en nuestro hogar, si Jehová no edifica la casa, hermanos, en vano es que usted tenga una linda sala, en vano es que usted tenga un lindo auto, en vano es que usted tenga dinero guardado en el banco. Es en vano, hermanos, es en vano. Si Dios no está en nuestro hogar, en vano es. Porque ¿qué importa que el hombre ganare todo lo que hay, pero que perdiera su alma, hermano? O el alma de su familia. Hermanos, si nuestra religión está basada en una vez a la semana, si somos 7-Eleven, si Jesús no está en nuestro hogar diariamente construyendo la casa, hermanos, es difícil, pero hermanos, si nuestra religión es así, no nos vamos a salvar ni queriendo, hermanos. Porque la salvación está en Jesús, y si Jehová no está en nuestra casa, es en vano todo lo que hacemos. Ese es el mensaje, hermanos. Próxima, por favor. En Proverbios 22:6, un versículo bastante conocido, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo este versículo lo asocio con Salmos, otra vez 127, pero un poquito más abajo, en el versículo 4, que dice: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, dice la nueva versión internacional. ¿Por qué dice como flechas en las manos de un guerrero son los hijos? Porque si usted alguna vez ha tirado el arco y la flecha, usted, mientras tiene el arco y la flecha en la mano, va a hacer todo lo humanamente posible para que esa flecha dé en la mira, en el blanco. Usted va a hacer todo lo humanamente posible, va a apuntar, va a medir la fuerza, va a medir el viento, etc. Pero una vez que usted deja soltar la flecha y la flecha sale de su control, esa flecha ya no está más en su control. Puede ser afectada por el viento, puede ser afectada por objetos, lo que sea. Y esa flecha puede ser que dé o no en el blanco. Pero usted está seguro que hizo todo lo humanamente posible para que esa flecha dé a donde usted quería que dé. Así son los hijos. Mientras usted tenga sus hijos, va a hacer todo lo humanamente posible, con la ayuda de Dios, de que su hijo dé en la mira, de que su hijo se mantenga en el camino de Dios. Ahora, cuando su hijo se va, cumple cierta edad y piensa que se puede ir, aunque la Biblia dice que el hijo se apartará del madre y su padre cuando se case. No dice el hijo se apartará de su familia cuando tenga 18 años. Dice el hijo dejará a su madre y a su padre cuando se case. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Entonces, una vez que el hijo sale del hogar, él tiene el libre albedrío para hacer lo que él quiera. Pero usted va a quedar con la conciencia tranquila de que usted hizo todo lo posible con la ayuda de Dios para que él se mantenga en su camino. Por eso dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa que Dios hace porque usted puso de su parte. Ahora, si usted no puso de su parte, y bueno, hay otros métodos, ¿no? Ya cuando lamentablemente el tiempo pasó. Pero esa es la enseñanza de estos versículos, hermanos, que cuando nosotros instruimos al niño en su camino, así como a una flecha, y hacemos todo lo posible, es una promesa de que él nunca se va a olvidar de lo que usted le enseñó. Aunque él se aparte, él nunca se va a olvidar. Él va a decir, yo me acuerdo de mi familia, esto y esto, y yo sé que estoy mal porque mi padre, mi familia me enseñó tal cosa, ¿no? Próxima, por favor. Hay una profecía también, hay una profecía que hablaba de esto. Fíjense, en Malaquías, el último libro de la Biblia, termina con estas últimas palabras. La Biblia, la Tanaj, el Antiguo Testamento del judío, la Biblia del judío, que es la Tanaj, termina con estas palabras. Malaquías 4, del 4 al 6, dice, en la versión Dios habla hoy: acordaos de la ley de mi siervo Moisés en el monte Horeb,
que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos de todo Israel, que todo Israel debía obedecer. Mirad, voy a enviarnos al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, ¿no? Ahora dice, Él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario vendré y castigaré vuestro país y destruyéndolo todo por completo. Había una profecía que el mensaje de Elías sanaría a las familias. Dice, traería el corazón de sus hijos hacia sus padres y el de los padres hacia sus hijos. Reconciliaría a las familias. Y Elías, hermanos, somos nosotros. El tercer Elías es el pueblo de Dios, el pueblo que lleva el mensaje final, el último mensaje, así como el segundo Elías preparó el camino para la venida de Jesús literal, físicamente, de la primera venida. El tercer Elías tiene que preparar el camino para la venida de Cristo otra vez, para su segunda venida. Nosotros tenemos este mensaje, y parte de este mensaje, ¿se acuerdan que vimos al principio que decía, parte del mensaje final es la reconciliación y la unión de las familias? Una vez más, ¿por qué no hacemos de esto nuestra resolución para el nuevo año? En esta época, es la época donde hay muchos regalos, ¿no? Especialmente los niños reciben regalos. Ahora, hermanos, yo les voy a decir algo. Los niños realmente no quieren ni necesitan un juguete o algún celular o algo, lo que sea, material. El niño no quiere ni necesita eso. Lo que el niño quiere y necesita es su tiempo, es su atención, es pasar tiempo con su papá, pasar tiempo con su mamá, pasar tiempo en familia. Eso es lo que realmente el niño necesita. No que usted le dé un regalo y lo deje ahí todo el día y no le dé ningún tiempo a su hijo o a su familia. Lo que el niño necesita es su tiempo, hermano, su enseñanza, su dedicación, su tiempo de calidad, como se dice, ¿no? Y lo mismo va para las parejas o cualquier persona que viva bajo el mismo techo. Necesitamos pasar tiempo juntos. Ese es el mejor regalo, el mejor regalo. Muchas veces hemos visto quizá en las películas o en alguna situación donde hay una persona bien rica, ¿no? Y lo llena a sus hijos de regalos y de los últimos juegos y los últimos... Pero el niño realmente lo que quiere es pasar su tiempo con el padre. A él no le interesan los juegos, él jugará un ratito y después se aburre, pero el deseo del niño es pasar tiempo con la familia. Ese es el regalo que tenemos que dar a la familia. Una reconciliación, decía la profecía, de la familia. El próximo versículo está en Génesis 18-19, donde está hablando de Abraham, y la Nueva Versión Internacional dice: yo lo he elegido para que se instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Hay promesas, hay bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero ¿qué dice el versículo? Dios había elegido a Abraham porque él sabía que iba a instruir a su familia delante de él. Y como sabía eso, y sabía que iba a mantener a su familia en el camino del Señor, dice, así el Señor cumplirá lo que había prometido. Hermanos, cuando nosotros cumplimos nuestra parte de mandar a nuestra familia, a nuestro hogar, delante de Dios, Dios va a cumplir sus promesas y sus bendiciones, hermanos. ¿Ustedes ven esa imagen ahí, esa familia? Hermanos, esa imagen ahí, esa foto, se tendría que ver todos los días en nuestro hogar. Una familia arrodillada, juntos, orando de la mano, pidiéndole a Dios su bendición sobre la familia, sobre el hogar, sobre la bendición material, sobre la familia, espiritual, etc. Esa imagen se tendría que ver en cada hogar todos los días si fuera posible, hermano. Todos los días una imagen así tendría que ver Dios, de una familia consagrada a Dios. Próximo. Este versículo bien conocido, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con ella y conmigo. Dios, muchos pintores han pintado, ¿no?, esta imagen de Jesús tocando a la puerta. Pero ¿por qué lo pintan en la puerta de una casa y no en la puerta de una iglesia? ¿Dónde cena usted? ¿Usted cena en la iglesia? A veces hacen cena, ¿no?, en las iglesias, y son lindas. Pero usted cena todos los días en su casa.
Porque Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, quiero cenar con ustedes, quiero cenar con su familia. Yo estoy llamando a la puerta. Obviamente está hablando de nuestra casa. Y este pensamiento es profundo. Jesús quiere comer una comida espiritual diariamente con nosotros en nuestro hogar, hermanos. Diariamente Él quiere cenar con nosotros y está a la puerta y nos está llamando. Todos los días. ¿Hace cuánto Jesús está afuera, hermano, de su casa? ¿Hace cuánto tiempo que Jesús está llamando a su casa? Y usted, lamentablemente, y yo, muchas veces no le abrimos la puerta y lo dejamos cenar con nuestra familia. ¿Cuánto tiempo más lo vamos a dejar afuera? ¿Cuánto tiempo más vamos a dejarlo que Jesús esté a la puerta llamando a nuestro hogar y no abrirle? ¿Con quién cenamos en realidad todos los días nosotros en nuestro hogar? Muchas veces la familia llega de la casa, los niños llegan de la escuela, los padres llegan del trabajo, ¿y qué pasa? La televisión, ¿no? La novela, la peliculita, lo que sea, y ahí pasa la noche, termina la televisión, la película, lo que sea, a cada uno a dormir. ¿Y quién está en la ventana mirando, queriendo entrar? Mientras nosotros pasamos el tiempo con el mundo sentado a las risotadas, hermanos, Jesús está tristemente mirando por la ventana diciendo, estoy a la puerta y llamo. ¿Me van a dejar entrar a compartir la palabra con ustedes? ¿Cuánto tiempo más va a estar Jesús ahí antes de retirarse? ¿Jesús estará ahí todo el tiempo para siempre? ¿O llegará un momento en que lamentablemente Jesús diga, ya he hecho todo lo que pude, de acá en adelante no hay más nada que pueda hacer? Hermanos, nunca Dios quiera que esa situación sea la situación de nuestro hogar. Porque el último versículo dice así: ¿a quién van a servir hoy ustedes? ¿A los dioses de sus padres o a los dioses donde ustedes viven hoy? Fíjense que hay dos dioses. A los dioses que le enseñó a ustedes, que ustedes le enseñaron sus padres, ¿no? Muchas veces no venimos de hogares adventistas. Venimos de hogares ateos, hogares católicos, etcétera. ¿A qué dioses vamos a servir? ¿A los de que servían nuestros padres o a los que servimos nosotros hoy, donde estamos viviendo? Fíjense qué dice. Estamos sirviendo a los dioses del hoy, a los dioses que hay hoy en donde ustedes viven. Pero Josué estaba bien seguro a qué Dios iba a servir. Y Josué lo dijo bien claro con estas palabras al final del versículo 15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, yo quiero y deseo y oro de que este mismo pensar de Josué sea el mismo pensar de nosotros, hermanos. Que digamos de hoy en adelante, mi casa y yo vamos a servir a Jehová, vamos a dejar a Jesús entrar a nuestro hogar todos los días y vamos a empezar a reforzar esa vida espiritual de mi familia e individualmente. Que ese sea nuestro deseo y oración esta mañana. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuál será tu decisión?